El enojo y la frustración te hacen sentir que estás en control. Y muchas veces debajo de estas emociones Sí. podemos encontrar emociones que nos hacen sentir mucho más vulnerables. De que los humanos le sacamos la vuelta al dolor. Esa es la realidad. A nadie nos gusta incomodarnos, a nadie nos gusta sentirnos incómodos, llevar dolor emocional, pero cuando uno deja de luchar con eso, creces, ¿sí? O sea, tenemos que entender que todas las emociones existen para algo. Y eso para mí es, te está dando información y es lo que tú tienes que empezar a reconocer. Por ejemplo, con tu hijo un día le terminas diciendo, me tienes harta, yo ya no te soporto porque eres lo que sea que le estés diciendo, y después te genera una culpa enorme haber hecho eso. Okay. ¿No? Porque los padres no pueden pedirle perdón a los hijos, ¿sí? Pero sí pueden decir lo siento. Es en donde yo siempre le sumo es que tienes que cuidarle la narrativa en realidad. Okay. No es una disculpa nada más para ir a disculparte. Sí. Sino es primero entiende que lo estás haciendo porque tú tienes una historia. Sí. Y luego ve y cuéntale a tu hijo o a tu hija. Sí. Tendríamos que checar a lo mejor también nuestro concepto del amor, ¿no? Saber que para mí es amor, porque muchas veces adentro de los lentes que decimos de la familia, pues conocemos el amor como sacrificarte por el otro, ¿sí? Conocemos el amor como de mí dependes, entonces a mí me vale, yo te voy a dar nalgadas para que llegues a hacer lo que tengas que hacer, porque yo creo que la creencia más importante para ser feliz en el trabajo es que dejes de esperar que los demás tienen que cambiar para que tú seas feliz. Sí. Muchas personas pensamos que deberíamos de dejarle un mejor México a nuestros hijos. Okay. Pero en realidad lo que deberíamos de hacer es dejarle mejores hijos a nuestro México. Okay. Porque eso va a hacer toda la diferencia. Sí. Bienvenidos a Los Reales, tu programa favorito de chismecito, de terapia, y el día de hoy con un tema bien especial que son las emociones. Vamos a hablar de inteligencia emocional y específicamente en este episodio para adultos. Y traje a una persona muy especial que ahí nos encontramos por redes, que es una experta en estos temas y tiene mucha experiencia. Les presento a Karen Crianza. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por traerme acá. No, estoy encantado de que estés por acá. Quiero que también tu mensaje y todo lo que compartes en tus redes, porque es algo muy valioso, porque ahorita hay una necesidad muy grande de que nosotros pues sepamos integrar y sobre todo gestionar las emociones, los conflictos, las tristezas y todas estas cositas que en el día a día a veces no nos dejan disfrutar la vida. Porque yo, como mi lema personal, siempre es lo que trato de compartir, que tengamos esta habilidad de poder estar disfrutando nuestra vida, porque a veces hay episodios de nuestra vida o etapas de nuestra vida que nos pesan mucho la vida. Entonces, el estar vivos para mí es disfrutar y vivir. Por eso estoy compartiéndoles con tanta gente bien importante que también está al servicio de la vida, compartiendo tan buena información. Pero bueno, quiero que les cuentes a todos los que todavía no te conocen aquí en mi comunidad, a qué te dedicas, por qué nació el ponerte al servicio de esta manera, quién eres. Bien, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer. Pues déjenme les cuento, yo soy psicóloga. Yo toda la vida empecé trabajando este tema de inteligencia emocional y lo he trabajado desde diferentes ángulos. Lo he trabajado directamente con niños, desarrollando habilidades de inteligencia emocional en ellos. Lo he trabajado en organizaciones, muy enfocado sobre todo en el liderazgo femenino. Lo he trabajado mucho más reciente ya con la parte de las familias, mamás, papás que quieren criar con respeto, con docentes también lo he hecho. Y al final yo siempre llego a la conclusión de que los problemas que la gente tiene, la mayoría, si no es que casi todos, siempre vienen de una gestión emocional que no saben cómo llevar.
Sí. Entonces, pues eso es a lo que me dedico, a que los adultos sepan cómo manejar sus emociones de una mejor forma, porque esto mejora sus relaciones. Repito, lo he visto replicado en cada uno de los temas que he llegado a trabajar. Ya llevo casi 15 años dedicándome a esto. Wow. Te digo de estos diferentes ángulos. Ya desde que llegó también hacia mí la parte de la maternidad hace 4 años, Sí. me enfoqué mucho más a la parte de las familias, las docencias. Estoy retomando actualmente también trabajar con organizaciones, que era también algo que me gustaba mucho. Y pues parte de mi mensaje es eso. Yo sé que mucha gente de mi comunidad me reconoce más por la parte de crianza, pero en realidad yo trabajo la inteligencia emocional en adultos. Me encanta porque esto debería de ser básico. Hay una frase bien, bien famosita que hemos escuchado, o mínimo el gremio de los expertos en la mente, que es que la infancia es igual a destino, porque en la infancia nosotros aprendemos pues todos los recursos. Me explico, recursos, y me refiero en general. Muchas veces, o la mayoría de las veces, y ahorita tras bambalinas estaba platicando con Karen, que el 95%, si no es que más, de todo lo que traemos nosotros es de lo que vivimos con nuestros papás. Entre el modelaje, o sea, vemos lo que ellos hacen y nosotros lo repetimos. Segundo, entre lo que ellos nos dicen con la educación que nos quieren dar. Y tercero, ¿sí? Con nuestras experiencias propias, porque también esta parte psicológica de lo que vamos viviendo, pues también impacta en nuestra formación. Esta, vamos a decirle que triada, hay que a veces como darle una checadita, ¿sí? Porque no sabemos por qué reaccionamos de ciertas maneras en ocasiones, ¿sí? Pero así volteamos tantito hacia el hombro para atrás y vemos a nuestros papás y decimos, estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Y siempre digo esto, nadie nos enseña a ser papás, es una frase que escuchamos, pero por todos lados, pero tampoco nadie nos enseña a ser hijos, ¿sí? Entonces, realmente no sabemos qué responsabilidades tenemos, ¿sí? O también que somos entes separados a nuestros papás. Las emociones es un tema complejo y yo creo que es complejo porque no se ha visto, ¿sí? No es algo muy común. Nos enseñan matemáticas en la escuela, pero no llevamos ninguna materia de gestión del enojo, de la tristeza, y yo creo que es una necesidad. Ojo, Claudia, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿sí? Entonces, totalmente. Vamos a empezar definiendo esto, Karen. ¿Qué es inteligencia emocional? Mira, la parte de la inteligencia emocional tiene que ver con saber reconocer, justamente tiene mucho el tema del autoconocimiento, de saber de dónde vengo, de poder reconocer la parte de mi historia, cómo me impacta, el poder redefinir mi destino, porque justamente yo, aunque sé que es muy famosa esta frase, siempre les digo, sí, todas las bases las tomaste ahí, pero cuando generas esta conciencia que está muy ligada a esta inteligencia emocional, puedes elegir. Okay. Y entonces eso también es parte de la inteligencia emocional, poder elegir con una conciencia, poder ver las emociones como información, porque en realidad es eso, ¿no? Y entonces así es como empiezas a gestionarlas, ¿no? De ahí nace la parte de la automotivación, la parte de cómo se genera la empatía, la parte de cómo generas una comunicación que es asertiva, la parte de cómo sabes poner límites. Entonces se reduce a cómo me puedo relacionar con otras personas de una forma mucho más pues emocionalmente inteligente, ¿no? Claro. Esta parte de relación. Sí, me encanta porque lo que te entiendo es la inteligencia emocional la base es el autoconocimiento. Sí. Me conozco, tomo información y esa información se vuelven herramientas para gestionar. Exacto. ¿Sí? Ok. Pero no podemos venir en blanco. Y aquí es donde nos vamos a meter profundamente. ¿De dónde vienen todas estas cargas emocionales o estas gestiones emocionales que aprendimos sin darnos cuenta? Sí, mira, lo primero que tenemos que tener todos muy claro es que los primeros 6 años de vida es la base para cualquier persona. Todo lo que tú viviste ahí son las bases que te dieron para lo que haces el día de hoy. Okay. Y mucho de lo que no nos damos cuenta es que las decisiones que tomamos como niños las tomamos con un cerebro inmaduro. Primitivo. Sí, no extremadamente. Y cuando no tuvimos una guía adulta por lo que sea, ¿no? Porque probablemente nuestros papás tampoco tenían esta información, porque tampoco tienen una buena gestión emocional, porque incluso en las generaciones hacia arriba, la parte de las emociones todavía las identifican como hay emociones buenas, hay emociones malas, hay emociones que son tabú. Entonces vamos adquiriendo todo este tipo de cosas y vamos creciendo con estos, yo siempre le platico
platico a las familias es como si te hubieran puesto unos lentes al nacer. Ujú. Entonces, tú vas viendo la vida con esos lentes y hasta que lo trabajas Ujú. en la vida adulta, es como me doy cuenta que me quito estos lentes que tenían un vidrio verde Sí. y me doy cuenta que la vida tiene mucho más colores. Sí, es bien impresionante, ¿verdad? Porque cuando nos toca trabajar con pacientes que empiezan su proceso, llega un momento donde hasta te dicen, es que yo no era yo. Sí, yo era como o una copia o era un ser como dormidito que estaba viviendo una vida que no era la mía. Y Sí. muchas veces es esa frustración de que no me gusta mi vida o esa sensación de depresión es por eso, porque quizás estamos llenando expectativas, ¿sí? A través de los filtros o de los lentes que nos vamos poniendo. Sí. Y hay algo bien curioso porque pues una realidad que ahorita nuestra generación es una generación muchísimo más consciente, pero al mismo tiempo Ujú. sí, nos sentimos bien perdidos. Sí. ¿Por qué? ¿Mm? Nuevamente, si nos vamos como hacia atrás, Sí. no, lo que vamos a empezar a encontrar es que vámonos primero como 2 generaciones atrás. Va. Todas esas generaciones era emoción cero. Sí. No se podía, era la dureza y la firmeza era lo más importante. Ujú. ¿No? Y lo veíamos tanto para hombres como para mujeres. Aquí no vamos a hacer como esta distinción, obviamente cada uno con su propio enfoque, pero una mujer era, tú te tienes que aguantar, no Sí. puedes sentir absolutamente nada, a ti te toca dedicarte a la casa y no puedes quejarte, no puedes decir y tienes que poder con todo esto. Y el hombre era todo lo contrario, ¿no? El hombre es quien tiene que proveer, es quien tiene que ser el fuerte, el duro, cualquier emoción los hacía sentir vulnerables y eso era inaceptable por completo. Claro. Entonces, venimos de esa parte. Ujú. Que podrían ser, digamos, como nuestros abuelos, probablemente. Ujú. La parte de nuestros padres ya son personas que probablemente se dieron cuenta, ¿no? De, pues algo no funcionó tan bien. Claro. Yo te mandé un clip en donde yo hablaba mucho de, ya tenían como una sensación de, a mí me duele más que a ti hacerte esto, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y que es muy común que Ujú. nuestros papás hayan vivido ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo no quiero. Esto me duele muchísimo a ti, pero es que tú te estás comportando de esta forma. Entonces todavía no había una gran responsabilidad acerca de mí, bueno, en este caso de nuestros papás, de sus propias reacciones. ¿No? Como esto de que, ay, los hijos que me tocaron. Exacto. Sí, o sea, como que se deslindaban que ellos como padres tenían algo que ver con las reacciones de los hijos. Sí, 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 ¿no? Y entonces era de, tú eres quien está haciendo que yo esté reaccionando de esta forma, yo no quiero, Sí. ¿no? Entonces por eso es esta, te digo, frase muy común que Sí. había de, me duele más a mí que a ti. Sin embargo, sí vimos como una disminución, solamente disminución en el nivel de violencia que se llegaba a No, totalmente, utilizar. totalmente. No, obviamente podemos ver que veníamos de cosas extremadamente inhumanas, Ujú. ¿no? A pues ya nuestros papás que sí los vivieron, pero ya en menor medida. Y la crianza que trataron de darnos a la generación, que probablemente tú y yo estamos como en esa misma generación, Sí, total. todavía existían cosas muy normalizadas en esta parte, Ujú. pero que nuestra generación sí ya se empezó a hablar, o hoy, ya que somos adultos, ya se habla de, es importante la conciencia, es importante la inteligencia emocional, pero no tenemos ninguna base. No. No tenemos un modelo a quien copiar acerca de cómo si se ve a alguien que es emocionalmente inteligente. Ujú. Muchos de nosotros, te digo, todavía normalizamos incluso al día de hoy muchas microviolencias. Ujú. Sobre todo yo creo que en la infancia todavía está mucho más aceptado. Sí. Lo llaman educación. Yo que me dedico a mucho de la parte de la crianza actualmente, siempre te hablan de cuando un hombre golpea a otro hombre es violencia. Cuando un hombre o una mujer golpea también como a su contraparte es violencia. Pero cuando un adulto golpea a un niño es educación. Ok. Entonces, todavía hay muchas cosas que están normalizadas. Sí. Todavía no en el mismo nivel, Sí. ¿no? Ha ido disminuyendo, pero no tenemos las bases. Eso es como y por eso te digo, estamos perdidos. Yo creo que al humano le gustan mucho los extremos, ¿sí? O sea, vivimos algo y queremos irnos al otro extremo para como compensarlo. Yo creo que eso es la palabra. Y yo en esta parte como generacional, como tú lo dices, yo lo hablo así, como que a nuestros abuelos les tocaron los golpes, ¿sí? A nuestros papás les tocó un poquito menos los golpes, pero nuestros papás dijeron, yo no les voy a golpear
a los hijos, ¿sí? Pero utilizaron una técnica diferente. Chantaje emocional. Exactamente. La manipulación, el meterle miedo, si haces esto te va a pasar esto. Entonces, nosotros la generación millennial, ¿sí? Para acá traemos muchos conflictos emocionales porque el abuso o la violencia fue más emocional que físico. Sí, Ujú. que no descartamos porque sigue habiendo mucha gente que utiliza el abuso físico, ¿verdad? Pero sí estamos como deschavetaditos emocionalmente Sí. porque no hay referencias y aparte traemos muchos condicionantes porque, pues, ¿quién se salva de las frases de nuestra mamá en la casa de te va a pasar esto y ten cuidado? Y yo creo, sin justificar a nadie, yo creo que lo hacen desde el amor. Ujú. ¿Sí? Desde un amor inconsciente, ¿sí? Sí. Desde un amor que puede lastimar y que te puede, que suena fuerte, pero que te puede traumar, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, Por esa definitivamente. falta de conciencia. Entonces, de alguna manera, si somos un parteaguas, y esto que dices tú me parece algo bien importante, somos las primeras generaciones que tenemos la conciencia para elegir diferente, Ujú, ¿sí? Pero tiene una responsabilidad, ujú, ¿verdad? sí. ¿Qué consecuencias tiene? Mm. Pues mira, em, mucho de esto, cuando yo hablo con los adultos en general que he llegado a acompañar, siempre yo les digo, si tú estás aquí, necesitas primero saber a qué te vas a meter. Entonces, uno, esto tiene que ser una prioridad para ti. Si no es una prioridad para ti, tu cerebro va a buscar cualquier excusa con tal de evitar esto porque va a ser muy incómodo, que esa es la segunda como el requisito. Ujú. Te tienes que tomar la valentía de incomodar, de ver tu historia, de reconocer que tú eres el responsable de muchísimas cosas hoy que estás perpetuando. Probablemente no fuiste responsable en tu infancia, Sí. pero sí eres responsable el día de hoy de seguirlo perpetuando. De lo que sientes ahorita. Sí. Ujú. ¿No? Y tú hablabas ahorita de irnos al otro extremo, pero en realidad o repetimos o rechazamos. Sí, Siempre son esos extremos mientras no haya conciencia. okey. Y usualmente lo que yo me encuentro mucho es que hay muchas personas que con tal de, o sea, que en la calma, por así decir, rechazan, Ujú. ¿no? Entonces están ahí como en el, no quiero poner los límites como me los ponían a mí, entonces me vuelvo muy barco, ¿no? Lo que tú decías, me vuelvo responsable, me vuelvo el Sí, sí, papá de sí, las personas, sí. Y les fíjate, resuelvo. tú lo dices diferente, pero es lo mismo. Yo digo, o repetimos o lo reparamos, Mm, ¿sí? Quiero reparar en mi hija el dolor que yo sentí con mi mamá, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, pero Ajá, exactamente es el mismo término, es la exacto. misma acción o el mismo Sí, movimiento. sí, sí. Y lo que yo he visto es que en los momentos de crisis Ujú. repites. Sí. ¿Mm? Ahí cuando ya te sales de la zona de confort, ¿no? Cuando estás en el momento de todo está ardiendo a mi alrededor, Ujú, ya no estás yéndote al otro extremo, empieza a salir el automático. El ujú, automático casi siempre es cuando hiero a las personas, cuando ya digo algo desde el estómago, cuando sí solté un golpe, ujú. cuando a lo mejor no te golpeo, pero sí tiro algo y lo rompo enfrente de ti, que eso también puede ser muy intimidante. Entonces, todavía tenemos este tipo de modelos. Entonces, parte que tú me hablas como de cuál es Ujú. ese costo, lo que tenemos que hacer es incomodarte. Sí, claro. Es atravesar el dolor para fortalecerte, ¿sí? No para sufrir, sino para fortalecerte. Ahorita que hablabas tú pues el niño tiene un sistema, ¿sí? De protección, vamos a decirlo muy, muy Sí. básico, le podemos decir arcaico, le podemos decir primitivo, le podemos decir amateur, como ustedes gusten. Nosotros tenemos ciertas reacciones que yo le llamo, pues, de supervivencia, o Sí, sea, sí, sí. el, como animales que somos, siempre tenemos como tres Tres. maneras. Peleo, Ajá, me huyo. defiendo, huyo o me paralizo. Sí. ¿Sí? Adentro de la paralización, acá en el contexto de la mente, nosotros le llamamos disasociación, porque también tenemos este poder, bueno, algunas personas tienen el poder como de desconectarse, Ujú. y es una manera de sobrevivir a eventos como muy traumáticos, y hay mucha gente que llega y me dice, es que no me acuerdo de mi infancia, tengo lagunas y Ujú. no me acuerdo. Que no te acuerdes conscientemente no Ajá. significa que tu inconsciente, tu sistema nervioso o tus reacciones se les hayan Sí. olvidado. Sí, yo siempre les digo, mira, no te preocupes porque traes unos lentes con los que estás viendo la vida y desde ahí Ujú. estás actuando. Entonces no necesitas recordar el evento exacto donde sucedió. Sí. Lo que necesitamos entender es tu lógica privada de cómo estás interpretando el mundo. Ujú. Sí. ¿Mm? O cómo te quedaste atoradito defendiéndote. Ujú. ¿Sí? Porque vamos a ponernos como desde la lógica.
obviamente, si tú recibes amor, tu reacción o tu va a ser devolver eso, ¿no? Si tú recibes una agresión, pues tu reacción va a ser o huir, ¿sí? O defenderte. Sí. Entonces, muchas veces cuando tenemos una crianza o tenemos una infancia muy difícil, pues nos quedamos a la defensiva, ¿sí? Y no podemos crear vínculos, no podemos relacionarnos bien, nos quedamos emocionalmente como atorados, ¿sí? O estancados y sentimos que nuestra vida no evoluciona, no avanza. A eso me refiero. Llega un momento, y yo creo que eso te ha de pasar mucho y a muchos de los terapeutas que han estado en este sillón, que llegan las personas a terapia y no llegan por gusto. O sea, de 100 personas que te pueden llegar a terapia, una te va a decir, es que yo quiero trabajar en mí, Mira, ¿sí? Las otras llegan porque ya traen el agua aquí. yo que trabajo con muchas parejas también, Ujú. la gran mayoría de las parejas llegan, el hombre sobre todo, Obligado, sí, claro, ¿no? Así de casi, casi, me sentenció que si yo no estaba aquí, esta relación se terminaba. totalmente. Entonces sí, pero la verdad es que a mí sí me da muchísimo gusto que muchas veces ese tipo de casos Ujú. son los que avanzan más. Ok, ¿por qué? Probablemente porque no tenían una expectativa Ujú, y en el momento en el que la rascamos así, ujú, ¿no? Lo mínimo, sí. cayeron en conciencia de algo. Y esa conciencia puede generar, o sea, es un gran paso en Ujú, realidad. La conciencia no hace que cambies, eso siempre les digo, ¿no? El que tú te vuelvas consciente, ujú. solamente eso te va a generar conciencia, pero no va a Te generar va a dar cambio opciones, conductual. pero hay que entrar a la elección. Tú tienes Sí, que hacer la acción. sí. Pero creo que ese es el punto exacto en donde empiezan a ver de, ahora entiendo por qué estaba reaccionando así. Ahora entiendo por qué estoy teniendo este conflicto con mi pareja. Ahora entiendo por qué estoy reaccionando así con mi hijo. Y esa incomodidad que genera, Ujú, te quieres mover de ahí. sí, Entonces yo sí. siempre les digo, el objetivo de que tú estés aquí conmigo es que, o bueno, más bien mi labor es incomodarte lo suficiente Ujú, para que te quieras mover de donde estás. sí, y eso es una realidad, la conciencia incomoda, porque una vez tú llegas inconsciente porque estás batallando en un área de tu vida, pero una vez que eres consciente de por qué estás batallando, ya te obliga o a seguir ahí sintiéndote culpable o a moverte para que lo resuelvas, Sí, ¿sí? Y no a toda la gente le gusta no, eso. Eso sí. es, eso es una realidad. Algo que yo hago mucho, y no sé si estabas hablando en el tema de pareja, o sea, de trabajar relación de pareja. Pues te digo que trabajo con familias, Ok, entonces, diverso. aunque llegan, te digo que la gran mayoría llega a mí Ujú, porque tienen problemas del comportamiento de sus hijos. sí, Siempre les digo, mira, mi objetivo no va a ser cambiar el comportamiento de tus hijos. sí, Mi objetivo es que tú como adulto lo sepas abordar de una manera distinta. sí. Y después de los acompañamientos que hago, usualmente lo que me dicen que mejoró más fue la relación de pareja. Sí, es que yo sí siento eso. Yo cuando me mandan o me traen a alguien obligado a tomar terapia, lo primero que les digo es, no lo estás haciendo por él o por ella, lo estás haciendo por tu relación, ¿sí? Velo así porque si no, siento que se crea una deuda, como lo estoy haciendo porque tú quieres, ¿sí? Ya cuando le digo a esa persona, lo estás haciendo por tu relación de pareja, o sea, tú estás Mm, incluido ahí, también les cambia algo, sí, yo ¿sí? siempre les hago la pregunta de por qué estás aquí. Cuando me responden por ahí, le digo, mira, yo he tenido sesiones en donde si hay una pareja y no está aquí, Ok, tú elegiste venir a esta sesión. sí. ¿Por qué elegiste estar aquí? Ujú. ¿No? Y como que ya eso también les cambia como de, bueno, porque sí me interesa, bueno, porque no, Sí, o sí, sea, les regresa el poder a ellos. sí, Sí, eso es bueno. Y ahorita con lo que decías, ya cuando también en la relación de pareja o en la dinámica de los grandes, de la familia, empieza a haber un tipo de movimientos, eso repercute en los chicos, porque yo sinceramente, y esta es mi opinión, el mejor terapeuta para tus hijos son los papás. sí. Sí, porque a mí, y lo digo por experiencia, y ojo, no puedo generalizar porque hay muchos casos muy diferentes, pero a mí me tocó ser un niño que desde los 7 años lo llevaban a terapia, ¿sí? Y yo como niño lo que pensaba era, estoy loquito, Ujú. ¿sí? Tengo algo mal. Tengo algo mal, ¿sí? Porque me traen aquí, porque no pueden conmigo, ¿verdad? Y eso genera ciertas creencias. Obviamente va a haber ocasiones que claro que necesita un profesional ver al niño, porque también los papás no tienen el recurso, pero yo siento que lo mejor es equipar a los padres para que los padres tengan la Sí, sabiduría de acompañar a los niños y que ellos se vuelvan esa fortaleza, porque luego, pues, de alguna manera como que nos brincamos esa autoridad.
Sí, es como mi papá no puede y tiene que pedirle ayuda a alguien más, entonces pues a lo mejor mi papá es el que está mal y eso confunde mucho, Sí, sí, ¿sí? sí. Pero ojo con lo que les dije, no generalizo, porque hay diversidad de conflictos, sí, que tiene que ser como de estudio muy individual o muy específico de cada situación. Ujú, Algo que he escuchado que tú dices mucho es que el conflicto realmente no es el problema, ujú. ¿sí? Tú ves al conflicto como un síntoma, entonces explícame. Sí, mira, justamente este tema de verlo como un síntoma, eh, es nada más justo que nos está hablando de hay algo mucho más profundo. Ujú. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo hace rato, no me acuerdo si lo mencionamos aquí o detrás de, Pasa nada, ¿no? ajá. Pero yo te hablaba que las emociones en realidad es información. Ujú. ¿Mm? Entonces te lo voy a responder desde ahí. Va. Muchas veces está mucho más aceptado el enojo, ¿no? El enojo, la frustración. Igual, yo cada que acompaño adultos, y esto sí en cualquier ámbito, Sí. y se nota mucho también en el mundo laboral porque el mundo corporativo es extremadamente agresivo. El enojo y la frustración siempre son las emociones que reinan. Ok. Y siempre les digo, ok, la función que tienen estas emociones primero está, o sea, tienes que entender que tienen un mensaje oculto, ¿no? El enojo te hace, hay valores que no están respetando, ¿no? Ok, pero el enojo y la frustración te hacen sentir que estás en control. Y muchas veces debajo de estas emociones Sí, podemos encontrar emociones que nos hacen sentir mucho más vulnerables. claro. Y ahí es donde empieza la parte de incomodidad. Por eso el conflicto en realidad no es el problema en sí, Ujú. sino el qué estás callando. Sí, ¿Mm? ¿Qué hay debajo de esto, sí, de ese enojo que estás tratando de proteger, que no te quieres sentir vulnerable sí, y que lo demuestras a través de ese conflicto con la otra persona? totalmente. Yo cuando me siento muy enojado o muy resentido por alguna situación, lo que primero veo, ahorita que puedo tener más herramientas, y ojo, no somos personas iluminadas, ¿eh? Nosotros también estamos en el No. proceso, vivimos, somos humanos. Sí. Este, pero cuando yo estoy muy enojado, lo que me pregunto es, ¿por qué estoy triste? ¿Sí? O sea, ¿dónde no me estoy sintiendo valorado? ¿Dónde sentí que sobrepasaron mis límites? A lo mejor yo, ¿dónde no puse un límite? ¿Dónde me quedé callado? O sea, empiezo a buscar lo que duele, porque como Exacto. dijiste, el enojo es como una protección que tenemos Ujú. para que no nos vuelvan a herir, ¿sí? Y desde la parte clínica, ¿sí? Realmente es más bonito o más rico sentirse enojado que sentirse triste, Sí, 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 te hacen ¿sí? sentir muy vulnerable esas No, emociones. y el enojo como reacción hormonal te da energía y te da vitalidad y te puedes mover. No es grato, pero al contrario de estar con una tristeza donde no te quieres mover, donde no hay energía, de alguna manera también las personas que se quedan atoradas Ujú. con las sensaciones de resentimiento, de ira, de enojo, de frustración, de impotencia, se pueden volver hasta adictos, ¿sí? A estar repitiendo esas sensaciones o esas emociones. O sea, Ujú. como en una metáfora, como si eso los hiciera sentir vivos, como hay Sí, gente que también el dolor los hace sentir vivos, sí. ¿sí? Que aparte yo creo que también, o sea, hablando de esto, es porque vamos a seguir atrayendo lo que el cerebro se siente cómodo, Ujú. ¿no? Entonces, si tú creciste en este tipo de ambientes, Lo familiar. sí, exacto, Ujú. porque tu cerebro no busca tu bienestar en sí, busca mantenerte seguro y a veces la seguridad es lo conocido. Sí, Entonces, este tipo de personas no es como que, o sea, ellos son el problema en el sentido de yo atraigo este tipo de situaciones ujú, y constantemente estoy buscando este conflicto porque es donde mi cerebro sabe exactamente lo que va a suceder y porque claro. sabe cómo va a actuar ahí y eso es lo que me da seguridad, Sí, no claro. bienestar, pero seguridad. Es donde me sé mover, es Ujú, como sé reaccionar, exacto. ¿sí? Porque las emociones sí tienen un grado hormonal. O sea, Ujú, sí. cada vez que tú sientes una emoción, tus químicos, tu química metabólica, tus hormonas, tus glándulas sueltan adrenalina, sueltan cortisol, sueltan insulina, o sea, porque hay ciertos movimientos. Hace rato que les decíamos que tenemos estas reacciones animales
arcaicas, como defendernos. O sea, si yo siento que alguien me va a lastimar, sí, ahora sí que en las cavernas, como es esos chistes de ya no está el león aquí y todavía sigo reaccionando de esta manera, pues antes, ante una amenaza, el cuerpo lo que te aventaba era tener un shot de adrenalina o un shot de cortisol para que tú puedas o defenderte o puedas huir. Sí. Me explico, pero ahorita que no vivimos en esos contextos donde a lo mejor el estrés o son mis papás o es alguien en el trabajo o es la pareja, ¿sí? Todos los días sintiéndome el conflicto, aventando hormonas, aventando, y por eso llegamos también o a enfermarnos, ¿sí? O a intoxicarnos, o como te digo, o a hacernos como adictos a ese tipo de cóctel químico. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, completamente. Cuando empezamos a entender las emociones como reacciones, yo creo que lo primero que tenemos que quitarnos, y porque yo lo veo y yo también lo viví, es el no luchar contra eso. Sí, la aceptación es lo que te puede llevar a vivirlo de una forma distinta. Sí. Ahí está esta frase de Carl Jung, ¿no? O sea, lo que niegas, te lo que somete. ajá, y lo que aceptas te transforma. Sí, totalmente, pero la sociedad, lamentablemente, como hace ratito lo dijiste, ¿qué te permite? ¿Sí? La alegría, ¿sí? La tranquilidad, porque ahorita vivimos como en un espacio de una espiritualidad o de una terapia medio plástica, que siempre digo esto, que está bien padre que tengamos mucha información en las redes sociales, pero al mismo tiempo, si no sabemos cómo bajar la información, no entendemos, pero justo hoy en la mañana estaba platicando con una amiga. Entonces ella se había lastimado su rodilla y estaba muy enojada porque decía, es que yo no estaba presente haciendo mi ejercicio, ¿sí? Y yo he estado manteniéndome presente y presente y presente. Y le digo, a ver, defíneme qué es estar presente. Pues me dice, estar tranquila todo el tiempo. Y le digo, no, estar presente es que si te sientes enojada, darte la oportunidad de decir, me voy a dar una hora, sí, de estar encabronado y echar y sacar, porque eso también es presente. O sea, hay una gama tan grande de emociones que no me puedo sesgar nada más en luchar, en no querer sentir, ¿sí? En no querer que me duela nada, porque, ojo, y no quiero que se creen creencias con lo que voy a decir, pero, por ejemplo, estar en una relación de pareja es sentirte vulnerable, ¿sí? Sí. Porque te va a afrontar a cosas. Tener hijos, cállate. Sí, porque tus hijos van a ser tus espejos y te Sí. van a detonar el amor más bonito que tengas, pero también Son las personas perfectas para tocar los botoncitos, o sea. sí, está cañón. Sí. Tú en tu terapia, ¿qué es lo que más ves, sobre todo en las reacciones de las mamás o de los papás con los hijos? ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Frustración? ¿Ves enojo? ¿Qué es lo que ves? Te digo, esto sí es a manera general, no Sí. solamente aquí, lo veo en empresas también, lo veo en los docentes, el enojo y la frustración siempre son las emociones más presentes, ¿no? Porque te digo, es lo que nos hace sentir mucho más en control de. Sí. Ahora, lo que sí muchas veces me puedo encontrar es que hay muchos adultos que cuando se encuentran este espejo, que te digo, no solo es con los hijos, a veces también es... No, es con la vida en general. Que no, no todo tengas mundo hijos no quiere decir que no vas a sentir. Sí, no, mucha gente es tu espejo. Y lo que tú empiezas a hacer es que cuando te haces consciente de cómo estás reaccionando, muchas veces lo que estás haciendo es tratando de cumplir las expectativas de lo que tus papás querían. O sea, tú estás actuando desde ese niño, esa niña que tu mamá te pedía, él tienes que ser la bien portada, el que tu papá te decía, los hombres tienen que hacer este tipo de cosas para ser aceptados, Sí. para ser queridos, y entonces muchas veces estás actuando desde ahí, Sí. ¿no? Tratando de ganar esa aceptación, de con lo que a ti te exigían de alguna Te voy a forma. contar una historia personal porque siempre es bien bonito enriquecerlo de esta manera, pero mi santa madre, que admiro mucho, pero siempre la chamaqueo aquí, siempre le saco sus trapitos al sol, cuando me regañaba a mí de chiquito por los tenis, si los traía sucio, su frase era, a ti no te van a decir nada, me van a decir que yo soy una mala madre, ¿sí? Y era una frase, no con los tenis, pero era una frase que repetía cuando regañaba, siempre era, a mí me van a decir, a mí, bla, bla, bla. Entonces, yo de grande, por mucho tiempo cuidaba demasiado mi imagen, ¿sí? Porque tenía un pánico que a mi mamá, no que le fueran a decir algo, pero que mi mamá lo fuera a tomar como, es que por mí tú eres así, ¿sí? Y cuidaba demasiado eso, demasiado. Y eso le puedo agregar también cositas de mi abuela, ¿verdad? Porque también mi abuela era muy así, pero
es como estas vocecitas que nosotros Claro. tenemos aquí adentro y nadie pasa de los padres. Ujú. Es imposible que pasen de los padres, o sea, es rara vez, a lo mejor cuando tuviste una figura de autoridad como los abuelos, de que no tuviste papás o algún tío, es raro, pero si normalmente desde esta parte genética de herencia heredamos muchas cosas de nuestros papás, también heredamos maneras de ser y lo que les dije hace ratito, también todos estos mandatos educacionales del que dirán. Y yo siempre decía, a mí me vale lo que piense la gente, puro show, porque siempre adentro estaba, tengo que estar perfecto y lo sigo siendo, o sea, porque ya, ni modo, ya soy así, me explico, pero ya soy consciente de que Y ya puedes elegir. si de repente me dicen algo, ¿sí? Yo mismo regresarme y decir, no, 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 no. A ver, ya no soy un niño, ya no se va a enojar mi mamá conmigo, ¿sí? O esta persona no es mi mamá, ¿sí? O sea, ya puede uno reaccionar diferente, pero a veces uno está tan perdido adentro de esas dinámicas que no te das cuenta, Sí, ¿sí? Es sí, sí, como sí. el pez en el agua, se pregunta si existe el agua cuando estás adentro del agua, Ujú. ¿sí? Sí, 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 totalmente. A mí también me pasa mucho y mi hija, te digo que sí, yo sí creo que la maternidad y la paternidad es la oportunidad que te da la vida para trabajar en ti, Ujú. ¿no? Creo que es un llamado para muchas personas el empezar a reflejarse y justamente a mí me pasa mucho. Eh, Mi hija es todo lo que no me permitían ser a mí. O Ok. sea, ella puede llegar a un lugar lleno de gente y presentarse, tiene 4 años, ¿no? Ujú. Y se presenta y habla y son puros adultos, y se para a bailar y jala a la gente. ¿M? Y usualmente yo escucho una voz en mi cabeza diciendo, quita la que está molestando, ¿no? Está incomodando a las personas. Ujú. Y o sea, yo soy muy consciente de que llega esa voz a mí y siempre trato como de alejarme en, tienes que dejar a tu hija ser ella, Ujú. ¿no? No puedes como incluso transmitirle, porque a veces es solamente la parte de corporalidad ya les puede mandar un mensaje. Y hubo un momento muy crítico para mí en que yo empecé a ponerme una excusa Ujú. de, es que es una niña, ¿no? Por eso lo hace. Sí. Y a mí me pegó muchísimo que hubo una fiesta en particular que yo me estaba terapeando a mí misma así de, aléjate, déjala ser ella, pero es que es una niña, por eso no tiene ese filtro. Y de pronto yo vi cómo mi esposo se paró e hizo cosas muy similares y para mí fue como no puede ser. O sea, no es que sea niña, es que, Ajá. es que yo tengo todavía una voz en mi cabeza de incómodas, no te acerques a la gente, Sí. ¿no? Y fue como de maldito sea. O sea, todavía hay muchas cosas que seguir trabajando, como decías, Sí, ¿no? O sí, sea, y por eso les decía, o sea, lo primero que hay que hacer es ser empático, empático ujú, con que uno siente y que claro. también, por más trabajado que estés, de repente hay jalones para atrás y caes en lo mismo, no tratar de luchar por no sentir. Hay ocasiones que veo que a veces nos da más miedo lo que vamos a sentir que las situaciones en general, Ujú, ¿sí? Por lo mismo, porque no sabemos. Yo pienso en este punto de mi vida que si mis papás me hubieran explicado las cosas, ujú. ¿sí? O sea, si me hubieran dicho, te estoy castigando por esto o estoy diciéndote esto por esto, ¿sí? Creo que para mí no hubieran sido pues traumáticas ciertas cosas, ¿verdad? Mm, Y no es por justificarlos. No lo hago tampoco desde el juicio ni desde la justificación porque puedo entender, capaz que ni ellos tenían la conciencia para poder transmitir esa sabiduría. Me sí. explico, ahorita tenemos tanta información que hay toda una controversia con la crianza consciente, Ujú. pero cañona, Sí, mira que el ¿sí? hate que recibo. Sí, o sea, es de las cosas más delicadas porque siento que si hay una figura que representa la culpa a nivel arquetípico, Es es la la mamá. mamá, ¿sí? Ujú, Porque, claro, todos son espejos. Hay muchas situaciones que van a ser espejos tuyos, como la pareja, como el trabajo, como tu relación con el dinero, pero cuando son tus hijos está este factor, son mi responsabilidad. ujú. ¿Sí? No nada más son mi espejo, sino yo soy la responsable y sí hay como un pensamiento muy particular y muy normal que cuando tú ves como papá o como mamá a un hijo que le está yendo mal, lo primero que piensas es, ¿qué Es mi hice mal culpa. yo? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo gestionamos la culpa en ese sentido? O sea, los padres, ¿cómo gestionan la culpa en ese sentido? Sí. Mira, eh,
nuevamente yo me voy siempre a, tenemos que entender que todas las emociones existen para algo. Y eso para mí es, o sea, te está dando información y es lo que tú tienes que empezar a reconocer. La culpa en sí existe para decirte, estás actuando de una forma en que no está acorde a tus valores. Sí. Hay algo que no está acorde a lo que tú estás, que es para ti importante. Ok. Cuando no le haces caso a esta culpa, vas a vivir en la culpa tóxica, donde todo el tiempo te estás latigando de pobre de mí, porque la culpa lo que tiene que hacer o la clave para poder desbloquearla es toma acción. Sí, responsabilízate. Exacto. Sí. ¿No? Y es mucho por ejemplo, la información en este sentido a los papás les da mucha tranquilidad. A veces entender que son etapas del desarrollo que no pueden controlar. Okay. Tener expectativas mucho más realistas de lo que en realidad está pasando. Entender que por más que, ahorita que tú hablas, por ejemplo, de que te explicaran, yo siempre les digo a las familias, a lo mejor justo tú interpretaste algo cuando eras niño y tú de ahí tomaste decisiones con un cerebro como, te digo, inmaduro. Sí. Pero tú sí puedes hacer una gran diferencia. Probablemente vas a gritar, probablemente te va a salir el automático, probablemente va a salir algo que te genere culpa, pero lo que sí puedes hacer es cuidar la narrativa de cómo tu hijo, tu hija puede interpretar aquello que acaba de pasar. Okay. Y eso hace toda la diferencia. Ponme un ejemplo. Sí, o sea que si tú, por ejemplo, con tu hijo un día le terminas diciendo, me tienes harta, yo ya no te soporto porque eres ¿no? Lo que sea que le estés diciendo, y después te genera una culpa enorme haber hecho eso, okay. ¿no? Porque dices, le dije lo que a mí me dijeron, ¿no? Yo no le quería decir esto en realidad, me siento muy arrepentido de esto que acabo de hacer, y nuevamente, si te quedas en esa culpa, lo vas a seguir repitiendo. Castigar. Sí, me estoy castigando y me estoy latigando porque, y muchos padres se van en, ay, te pido perdón porque no tuve que haberlo hecho, pero lo vuelvo a repetir. Entonces llega un momento hasta que se dicen, es que para qué pido una disculpa si se va a hacer, o sea, si lo voy a volver a hacer. No, y también hay hijos que lo pueden tomar como una ventaja. Sí. Sí. Pero aquí es en donde yo siempre le sumo es que tienes que cuidarle la narrativa en realidad. Okay. No es una disculpa nada más para ir a disculparte. Sí. Sino es primero entiende que lo estás haciendo porque tú tienes una historia. Sí. Y luego ve y cuéntale a tu hijo o a tu hija. Sí. Oye, yo estaba actuando de esta forma que no fue la correcta. Lo que yo en realidad quería esto. Y generemos un acuerdo. Ok. Me encanta a mí decir esto. Los padres no pueden pedirle perdón a los hijos, ¿sí? Pero sí pueden decir lo siento, ¿sí? No actué de la mejor manera, ¿sí? No estaba en mis 5 sentidos, estaba muy movido, o sea, siento que cuando un papá le pide perdón a su hijo, se pone como por abajo de él, como si él fuera el grande y el papá el chiquito. Pero sí los padres desde una forma sana pueden decir, hijo, reconozco que no reaccioné bien. Sí, lo siento mucho. Yo ahí les he dado muchísima paz a familias. Cuando tocaste ahorita un punto justo que va así, ¿no? En donde yo les digo, claro, tienes que ir y disculparte, pero toma en consideración que tampoco es que de pronto te deschavetaste y actuaste de la nada. Sí hubo un detonante. Sí. Entonces, en esa conversación que tengas con tu hijo, con tu hija, tienes que llegar a ese detonante. A ver, la reacción que tuve no era la adecuada. Sí. Sin embargo, la situación tiene que cambiar y la relación es de dos. Sí. Entonces tenemos que empezar a hacerlo diferente los dos. Muy bien. Y eso es lo que justamente devuelve la responsabilidad o sea, sí te puedo pedir una disculpa por mi reacción, pero hay una corresponsabilidad en las relaciones. Y a ver, ahí sí podemos entrar un poquito en debate porque vamos a poner como edades. Claro, sí, porque sí, claro, si es un niño de 8 años, de 10 años, el grande es el grande. O sea, el papá es el que tiene que poner el orden, ¿sí? Aunque sean dos, como grande yo soy el que te voy a decir, las cosas van a cambiar o te voy a poner límites o te voy a explicar las situaciones, ¿verdad? Ya sería una situación diferente con hijos, pues, adultos. Ahí sí te podría yo dar toda la razón de que, pues, nos podemos llevar como iguales, pero nunca vamos a ser iguales. Sí. A ver, yo a un niño de 8 años sí le devolvería la responsabilidad. A ver, ponme un ejemplo, házmelo entender. Sí. El tema de muchos papás y docentes que a veces se combinan este tipo de cosas. Sí.
un niño que pierde constantemente las cosas de la escuela. ¿Mm? Ujú. Y entonces muchos papás hay que se desesperan, los maestros están enviando no puedes estar enviando a tu hijo sin el material que necesita, Sí. o las tareas, o cualquier combinación de este tipo de cosas. Sí. ¿Mm? Si tú como papá empiezas a actuar con tu historia, en donde a ti te decían que el éxito, porque eso también a nuestra generación nos los dijeron, ¿no? Ok. Tú tienes que estudiar para ser exitoso. Totalmente. Entonces, no, las calificaciones nos definían. Ujú. Entonces, a veces estamos con nuestros hijos actuando de esa forma. Ok. ¿Mm? Cuando tú vas y pides una disculpa, en el sentido de, a ver, tienes razón, yo no tenía que haberte gritado porque perdiste tal cosa, o porque no entregaste la tarea, o porque no estás trabajando por la queja que me dieron, etcétera. Ya te entendí. ¿Mm? Ujú. Entonces, está bien, ese es Mi lado. mi lado. Ujú. Sin embargo, sí tenemos que hacer algo al respecto. Sí, claro. Porque tú tienes que empezar a hacer algo, tenemos que hacer algo para que dejes de perder las cosas o te hagas responsable de lo que estás perdiendo, Sí. o vamos a entrar a solucionar el por qué no estás haciendo las cosas, no lo estás entendiendo, y ahí es en donde te digo que entra sí necesito que los niños también se vuelvan conscientes de que las acciones que están tomando no Sí. son las más adecuadas, Me encanta. que son muy diferentes a te voy a poner un castigo. Sí. ¿Mm? Es es más bien, siempre va a haber una consecuencia, una acción. Sí, Ujú. aunque a mí no me encanta porque hay mucha gente allá afuera que no sabe distinguir entre una consecuencia y un castigo. A ver. Entonces yo siempre les hablo de tenemos que buscar soluciones. Ujú. Entonces tienes que ayudarle a tu hijo a que sepa tomar decisiones buscando soluciones. Ok. Ok. ¿Sí? Sí, es que me dan ganas de rascarle más todavía a eso, pero les tenemos otra sorpresa porque próximamente va a haber otro episodio exclusivamente de la educación, ¿sí? Para no desviarnos mucho porque, pero ya estoy anotando mis preguntitas aquí adentro porque te digo, eso, como me lo dijiste ahorita, eso es muy, no es amarillista, es muy polémico. Ujú. Sí, es muy polémico porque siento yo que nadie tiene la verdad absoluta en eso y de repente son muchas cuestiones que a lo mejor yo estoy haciendo las cosas bien, pero de repente viene mi mamá y me dice que eso no debería de hacerlo yo con mi hija y me entra otra vocecita y luego me dice la terapeuta otra cosa y de repente Y pues te sale el video que no deberías de hacer y luego la sí, otra psicóloga que dice lo contrario. Claro, sí. o sea, te enredas porque no, o sea, en esa misma responsabilidad uno tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y hijo eso, sí es un jalezote porque pues tengo que saber por qué hice esto, por qué mi hijo está reaccionando de esta manera, y o sea, si es, debería de haber hasta una materia para ser papás de Sí. repente, porque sí está complejo, no difícil, ¿sí? Si no es complejo, porque son Y como más por el mundo emocional que no está trabajado. Te digo, yo siempre llego a esa conclusión. sí, en esta parte de la responsabilidad emocional, cuando tú estás cargando, no, vamos a hacer voy a hacer la pregunta diferente. Yo creo que tendríamos que checar a lo mejor también nuestro concepto del amor, ¿no? Saber qué para mí es amor, porque muchas veces adentro de los lentes que decimos de la familia, pues conocemos el amor como sacrificarte por el otro, ¿sí? Conocemos el amor como de mí dependes, entonces a mí me vale, yo te voy a dar nalgadas para que llegues a hacer lo que tengas que hacer o te voy a exigir de más y todo tiene una consecuencia, eso es una realidad, pero sí siento que hay que preguntarnos, a ver, para mí, ¿qué es el amor y cómo voy a educar sin perder como, pues, esa guía, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, 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 sí. El hecho de incluir todas estas cosas, pues me va a hacer que yo pueda tomar un buen lugar y no enredarme en, pues, ser el terapeuta de la pareja o es ser el salvador de todo mundo, ¿sí? Y eso sucede en todos lados. O sea, Sí. vamos a salirnos tantito de la crianza con los hijos y regresar otra vez al sistema laboral, que también sucede mucho, porque ahorita le platicaba también a Karen tras bambalinas que cuando yo tenía los negocios, yo era el jefe, pero era papá. Ujú. ¿Sí? Y tomaba roles que a mis empleados les gustaba que yo les aconsejara y que me platicaran, pero pues también sus historias con sus papás, cuando se frustraban, me las proyectaban a mí, ¿sí? ¿Cuáles son los roles que jugamos en todo esto? Mm. Mira, repito nuevamente, todo mundo, y yo me lo voy a llevar un poco al mundo corporativo porque es de donde en realidad fui mucho más experta. Total. Em,
En general, el mundo corporativo es muy hostil. Y aquí sí es de el que ataca primero es el que va a salir, es un tema de sobrevivencia. Sobrevive el que más, ¿cómo Sí. dice? Sobrevive el que más pueda, o como el sálvese quien pueda, sálvese quien Sí, pueda. Ajá. sí. Entonces, en este punto en donde vemos adultos que no saben gestionar esta parte de las emociones, terminan en conflictos con sus equipos, terminan en conflicto con los líderes, empiezan a tomar decisiones desde la urgencia y nuevamente regreso a esta parte de desde dónde nos relacionamos, desde nuestra propia historia nuevamente de así como hace rato tú hablabas de en las cavernas, etcétera, el cerebro no sabe identificar un peligro real físico a un peligro emocional. Sí, simbólico. Entonces, también estamos actuando desde ahí. Okay. ¿No? Cuando estás en estos ambientes tan hostiles, sobre todo cuando empezamos a hablar de niveles de liderazgo, donde todo el mundo se tiene que cuidar, ahí ya no haces relaciones de amistad incluso. Okay. ¿No? Aquí ya es de con quién me conviene hablar, con quién no me conviene hablar, cómo le hago para seguir creciendo y ese tipo de ambientes tan tóxicos. Sí, de estrategia. Sí, es de estrategia y te lo pongo de verdad en muy entrecomillados, porque yo te digo que trabajé mucho tiempo con un tema de liderazgo. Lo que en realidad sucedía era poca regulación emocional. El no te puedo decir las cosas de frente porque entonces te sientes y entonces por atrás vas a ir y entonces me vas a poner al equipo en contra. Entonces, la guerra. Sí, o sea, realmente se vuelve un ambiente extremadamente hostil en la parte del mundo corporativo y yo creería que en los negocios a veces es muy similar. Okay. Pero estamos actuando desde ahí, ¿no? Desde ese tema donde yo estoy buscando sobrevivir. Ok. Bueno, ahora vamos a la carnita. ¿Y cómo gestionamos esas emociones? O sea, ¿cuáles son los ejercicios o cuáles son las prácticas que nos pueden llevar a sacarnos de eso? Regresaría a lo básico que hace rato decíamos. Primero es el autoconocimiento. Si yo no tengo claro el por qué me frustra cuando mi equipo no hace las cosas como yo quiero que las haga, lo único que voy a seguir es repitiendo el patrón. Okay. Y no importa, yo voy a decir, es que este no sabe nada, es que acá es la persona que tal, es que no me funciona tal persona. Entonces, empiezas a actuar como un líder en donde en realidad no estás siendo ningún líder, en donde nada más estás o ejecutando o dejas toda la responsabilidad. O sea, hay muchas formas en que se puede llegar a ver este tipo de situaciones, pero regreso a mientras tú no tengas este autoconocimiento en donde sepas por qué reaccionas como reaccionas, en donde, sobre todo en el mundo laboral, sepas gestionar cuando las crisis están llegando, cuando los resultados no se están dando, cuando alguien en el equipo simplemente por una curva de aprendizaje no está dando el resultado, ¿cómo tú puedes empezar a qué es mío y qué no es? Ok. Nuevamente es me separo un poquito de con lo que hace rato decíamos de que sí es mi responsabilidad y que no. Ok. Entonces, ¿cómo yo puedo volver a mí, hacerme responsable de lo que realmente me toca a mí? Ok. No puedo controlar lo que la otra persona hace. Está cañón. Pero sí puedo controlar la forma en la que yo percibo la situación, la forma en la que me dirijo con la otra persona. ¿No? Por ejemplo, el tema de la comunicación, muchas veces aprendimos a comunicarnos a través de la queja, a través del reclamo, a través de, en el mundo laboral también, de señalar quién fue el culpable y vamos a correr al culpable que ocasionó todo esto. Y no tenemos no podemos sostener conversaciones incómodas en donde yo me hago responsable de lo que a mí me tocó. Sí, porque eso es totalmente emocional. Sí. Sí, y yo creo que ahí sí deberíamos de meter un paréntesis en decirlo. O sea, va a haber una parte tangible, que es la parte como laboral, y nosotros estamos hablando de la parte emocional. Sí, o sea, porque sí hay leyes y muchas cosas de cómo se manejan las estructuras jerárquicas, laborales, pero pues estamos hablando de lo emocional. Yo a veces les digo, la primera pregunta que podríamos hacernos cuando estamos en uno de estos problemas es, ¿en dónde más me sentí así? ¿Sí? Porque a lo mejor estoy sintiendo en el trabajo que no me están dando mi lugar, que no me están dando reconocimiento y de repente hago una reflexión interna y digo, como en mi casa.
¿sí? Siempre sentí que a mi hermano sí le daban ese tiempo o esa atención y a mí no, y de repente esa emoción familiar la estoy arrastrando al trabajo y esa es Lo la que tomo no me, personal. ajá, y es la que no me deja avanzar, ¿sí? No que no esté dando resultados, no que hace unos días una chica me dice, mi jefe habló conmigo porque dice que no estoy llenando como las expectativas del puesto, ¿sí? Y estoy entregando todo, ¿sí? Y ella llorando, ¿sí? Y lo primero que le digo es, esto no tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? Acuérdate, no es tu papá, ¿sí? Simplemente te está diciendo que necesita nuevas cosas que tienes que hacer, ¿sí? No, no te embarres emocionalmente porque si no, vuelve a estar la niña chiquita enfrente de su papá sintiendo que no es suficiente, Ujú. ¿sí? Entonces, la primera reflexión es, ¿a qué me huele esto? O sea, ¿a dónde me lleva emocionalmente? Y si no encuentras nada más, yo diría una segunda pregunta que es, ¿o a quién le pasó esto? Porque a lo mejor a mi papá lo vi, que en el trabajo no le daban su lugar o no lo querían contratar porque no tenía el certificado o cositas de esas y empezamos a repetir estas historias por lealtad. Ujú. ¿Sí? O sea, lo que vimos y también lo que vivimos, Sí, ¿sí? Y pasar por todas estas creencias, porque yo creo que la creencia más importante para ser feliz en el trabajo es que dejes de esperar que los demás tienen que cambiar para que tú seas feliz, sí, ¿sí? Y eso es, bueno, la verdad es que no nada en más en todo, el trabajo, en en todos lados. general en la vida, ¿sí? O sea, y no es que tomes tu responsabilidad, que sí lo es, más bien es que tomes tu poder personal de vuelta. Porque hay cómo pasamos, y eso nos pasa a todos, es una realidad, cómo siempre pasamos por esta etapa de queremos que mamá cambie para ser feliz, o queremos que la pareja cambie para ser feliz, o el jefe, y cedemos nuestro poder personal a todo mundo cuando empezamos a entender que los demás van a ser, o sea, por más que ya te hayas echado los libros de las heridas emocionales, por más terapia, siempre va a haber gente pendeja. ¿Sí? O lo voy a decir más bonito, o sea, siempre va a haber gente que hace pendejadas porque los humanos tendemos a hacer tonterías, o sea, no somos perfectos y aunque estés súper trabajado del rechazo, nos van a poner cosas en las redes porque no opinan igual que nosotros, o sea, no hay una manera de estar blindados emocionalmente, No, por eso la mejor manera es saber cómo ir nosotros entendiéndonos, ¿sí? Y integrando o gestionando nuestras emociones, sí. ¿sí? Para ir cerrando, Karen, ¿cuál sería como tu discurso, tu leyenda o lo que tú le motivas a la gente, sobre todo en la inteligencia emocional? ¿Cuál es la motivación o qué les invitas a hacer? Mira, para mí, yo escuché en algún momento una frase que me dejó marcada, de verdad, en donde decía, muchas personas pensamos que deberíamos de dejarle un mejor México a nuestros hijos, ¿Ok? pero en realidad lo que deberíamos de hacer es dejarle mejores hijos a nuestro México, Ok. porque eso va a hacer toda la diferencia. Sí. Y de eso depende en los adultos, porque somos quienes realmente tenemos ya un cerebro desarrollado, que sí podemos tener estas habilidades. Sí. Y si tú pones foco en yo lo que necesito es dejarle mejores hijos a este país, Sí. eso va a hacer toda la diferencia. Me encanta. Me encanta porque no te quita la responsabilidad. Y yo también sí comulgo de que pues la educación es en casa. Sí, como en el próximo episodio vamos a tocar ese tema de que a mí como me molesta que le echen la culpa a los maestros, de que pues también va a haber maestros malos, ¿verdad? Pero no quitarnos esa responsabilidad porque sí es todo un tema, pero se los vamos a dejar ahí. Ya por mi parte les digo, el hecho de poder dejar de luchar con las emociones, hay algo bien bonito que sucede que pues los humanos le sacamos la vuelta al dolor. Esa es la realidad. A nadie nos gusta incomodarnos, a nadie nos gusta sentirnos incómodos, llevar dolor emocional, pero cuando uno deja de luchar con eso, Creces. creces, ¿sí? O sea, lo abrazas, yo lo digo así, le dices a Dios, ok, lo voy a vivir, pero transfórmame en algo mejor y de verdad que es una catapulta que te hace evolucionar, te hace crecer, pero pues te tienes que conocer y te tienes que, pues, meter, ¿sí? Al lago de las almas, como en la película de Hércules, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. o sea, te tienes que meter a ver qué es tu sombra, qué es toda esta parte y lo que también siempre les digo, y ahorita en nuestra generación ya no hay excusa. O sea, ya hay cursos, hay profesionales, si no tienes dinero, YouTube está lleno de podcasts, está lleno de información, de libros, o sea, ya no hay forma de que nos excusemos de que no nos guste nuestra vida.
¿sí? Antes sí se podía porque, como dijimos hace ratito, pues nuestros abuelos, la prioridad era comer y tener donde vivir. Las emociones no existían, ¿sí? Ahorita tenemos todo para disfrutar la vida, pero emocionalmente vivimos con depresión, con ansiedad, con estrés, ¿sí? Y pues sí, o sea, nuestras generaciones pasadas no tuvieron la oportunidad de trabajarse emocionalmente. Entonces, así como venimos con unos lentes, también venimos con una mochila llena de cosas inconclusas, ¿sí? Que afortunadamente nuestras generaciones ya nos dieron muchas cosas para disfrutar, pero pues tiene un precio y ese precio es trabajar nuestras emociones para realmente disfrutar la vida. Que para mí, y casi siempre con los invitados que tengo lo digo, que para mí cualquier invitado que tengo es nuestro propósito, que la gente viva más bonito, que viva más feliz, que viva más ligera, porque para eso es la vida, para disfrutarla. Sí. ¿Sí? Y yo lo sumaría en, no venimos necesariamente a ser felices, sino venimos a ser plenos con todas las emociones. Totalmente. O sea, porque nuevamente no existen emociones buenas, no existen emociones malas, todas las emociones te dan información y en el momento en el que lo integras, te puedes sentir pleno, no necesariamente feliz, pleno. Puede ser algo bien fuerte, pero les va a gustar. Hace unos días viene una chica que se está divorciando, ¿sí? Y me dice, yo ya no quiero estar con nadie porque yo ya no quiero sufrir, ¿sí? Pero sí quiere pareja. Que le dije, pues muérete, ¿sí? Si no quieres sentir, no estés viva. ¿Sí? Obviamente lo dije irónico, pero pues es que la realidad es que estar vivo implica todo, ¿sí? La vida no es un pedacito, ¿sí? Y sí es como un músculo. Y eso yo creo que tú lo has de saber, que cuando tú puedes sostener a lo mejor el dolor o la tristeza de una manera tranquila, ¿sí? Ese músculo también aprende a sostener más alegría, más resiliencia, más templanza, o sea, es algo que te ayuda y ya el gimnasio al que vamos no es suficiente, tenemos que ir al gimnasio de la mente y cultivarnos, porque como dijo hace rato Karen, la información se vuelven herramientas para gestionar la vida mucho, mucho mejor, ¿sí? Entonces, la vida es y hay que vivirla. Sí. Ya saben lo que les digo, ya si llegaron a este momento del episodio es porque la información les gustó, entonces piquen a la campanita, compártanle a alguien que ustedes crean que les sirva la información, porque hay mucha información muy buena aquí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden buscar? Sí. Para mí lo más fácil siempre es busca Karen Crianza y te voy a aparecerte en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estoy mucho más activa en TikTok, pero en general estoy en todas las redes. Estoy en demasiadas cosas en este momento, acompaño a familias, pero también acompaño a docentes en escuelas, acompaño a organizaciones, hago retiros para mujeres mamás que quieren ser más ellas, entonces también hago eso. Estoy al servicio en este momento de la gente, mucho por también cosas que me atraviesan a mí. Sí, ¿no? por experiencia. No, eso es lo más bonito. Sí. No, pero básicamente eso, ahorita estoy. Ajá, sí, yo tenía una maestra en la universidad y era muy, muy pícara y decía, si tú que eres el terapeuta no alcanzas el hueso, los de atrás tampoco. Entonces, pues sí, hace ratito le decía eso, pues es la experiencia. Son cosas que vivimos en nuestra vida y las vamos solucionando y eso nos hace, pues, poderlas compartir con los demás, ¿sí? Y de verdad llena mucho, ¿verdad? Sí, claro, es lo que realmente te nutre. Claro. Por mi parte, ya saben que me pueden encontrar en todas las plataformas como El Observador Sistémico o como Dan Rojo Rojas. Hay muchos cursos que vienen por ahí. Ya saben que estamos abiertos para sus comentarios. Cualquiera, buenos o malos, siempre son bienvenidos en esta plataforma. Comentarios, peticiones, lo que gusten. Si les gustó también que estuvo el invitado, que fue Karen el día de hoy, y quieren que vuelva, en los comentarios lo pueden poner. Porque ya saben que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos.